Muy buenas y que Dios les bendiga. Vamos a comenzar una serie de alrededor de 12 o 13 capítulos dedicados a los apóstoles. Y vamos a comenzar por Simón, hijo de Jonás. Nace en Betsaida a finales del siglo I a.C. y muere en Roma alrededor del año 67 después de Cristo. Simón, hijo de Jonás, es Pedro. Pero verdaderamente Pedro no fue el primer llamado, sino que fue Andrés, su hermano, que era discípulo de Juan el Bautista. Y esto siempre causa equivocación. Y por eso es que las iglesias ortodoxas a veces dicen que Andrés es primero y Pedro después. Roma ha dicho que Pedro es el primer llamado, o no. Pero realmente, ¿qué es lo primero que salta a la vista? ¿Por qué es Andrés el primer llamado? Mire, porque Andrés es el protocletos, como bien le diría el Señor. Y protocletos es el primer llamado. Pero cuando usted ve cualquier orden apostólico, ponen a Pedro como primero, no siendo esto correcto. Y con esto, en los seminarios, déjenme decirles, ha habido mucha confusión. Cuando ponen el orden, ponen a Pedro en primer lugar, el primer llamado. No fue Pedro, el primer llamado fue Andrés, y dicho por Cristo, y en griego protocletos, que significa el primer llamado. Como bien se sabe, Pedro siempre iba con la soberbia. Pedro siempre iba con la soberbia al hombro. Era un hombre rudo. Según se conoce, estaba casado. Tenía hijos, según Clemente de Alejandría, y se especifica que era una hija solamente, según el Corpus de Nicea, que es un texto que se consideró apócrifo mucho tiempo después, donde incluso se habla de que su esposa también fue martirizada. Ahora bien, el texto que más nos muestra este estatus de cabeza de familia de Pedro, que quiero recordarles que jamás se le dice Pedro, ya se los dije arriba, jamás se le dice Pedro, solo el Señor, porque Pablo de Tarso le dice siempre Cefas. El Señor se lo dice cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es cuando único se le da ese nombre de Pedro, pero entonces era Simón. Y Pablo de Tarso siempre le dice Cefas. Y por ello es que antiguamente se ponía como nombre a los hijos Simón Pedro. Van a ver que hay muchas personas, sobre todo abuelos, personas mayores, que se llaman Simón Pedro. Porque es que siempre la iglesia llevaba, se le anteponía su nombre de nacimiento, que era efectivamente Simón. Entonces después era Simón Pedro, Simón la piedra, sobre la que Cristo funda su iglesia. Ahora bien, como estamos estudiando este personaje, hay que hablarlo todo. Y entendemos que Pedro es el apóstol más citado. Sin embargo, cada vez que se cita a Pedro, el Señor lo está reprendiendo, o Pedro está cayendo en algún error solo cuando lo reconoce y le dice: tú eres Cristo. Ahí sí, todo iba bien. El Señor, siempre que aparece Pedro en los evangelios, el Señor siempre lo está reprendiendo, lo lleva siempre, digamos, con mano dura. Pedro, recuerden que cuando lo acusan del robo de un dinero, ya posterior a la muerte de Cristo, pide al Espíritu Santo que mate al acusador, cae un rayo, lo fulmina. Luego viene la esposa: oiga, pero que mire que mi esposo se murió, pues, y el dinero que es de las tierras. Y Pedro le dice: bueno, pues también muere tú. Y le cae un rayo allá también y lo fulmina, cosa que es inverosímil, porque después siguen en unos evangelios apócrifos. Pedro hace una cosa que parece de estos famosos animes que los chicos ven hoy en el televisor. Pedro dice: yo quiero volar, y vuela sobre todo Roma. Simón el mago vuela también sobre toda Roma. Pedro mata a uno, Simón lo resucitará, para ver cuál de los dos era más poderoso, según este texto apócrifo. Entonces Pedro dice: bueno, pues yo voy a volar sobre Roma. Pedro vuela, desciende. Simón el mago vuela sobre Roma, y Pedro dice: Señor, si de verdad yo soy el que tú crees, si de verdad soy yo el verdadero, bueno, ahí en esa guerra sería como el verdadero mago, era como algo parecido a Harry Potter. Pues Señor, que se caiga. Y bueno, así se cae Simón el mago, se fractura y bueno, muere, y las personas se van de ahí y dicen que Pedro es el verdadero apóstol. Bueno, esto creerán que es mentira. Muchos documentales se han hecho sobre esta lucha entre Pedro y Simón el mago. Simón el mago es alguien que aparece siempre con Pedro.
Y siempre, pero bueno, realmente esto se quitó, eso se puso apócrifo, eso no había quien en la iglesia, era realmente de un consumo que ya hoy podríamos decir que Pedro, que esa historia de Pedro y Simón el Mago correspondería más a esta saga famosa de Harry Potter. Dos personas echándose hechizos y dos cosas de magia, hasta que la misma iglesia dijo, no, esto es apócrifo, esto no se pone. No vamos a caer en este ridículo, y no se puso. Pero bueno, ustedes pueden consultarlo. La lucha de Pedro con Simón el Mago en Roma. Sucede esto para ver quién era el verdadero apóstol. Simón el Mago decía que él era el verdadero apóstol y Pedro dice que él era real. Bueno, como bien les decía, siempre Pedro, que se muera este y se muere este, se muere aquel y le cae un rayo. O sea que eso es algo inverosímil. Realmente en las cualidades de Pedro, que pudiese ocurrir este hecho. De que Pedro, yo creo que Pedro, a todo el que se le anteponía lo que hiciera, lo quería matar. Eso es una realidad. Pero no creo que haya sido así. Porque Jesús, a los otros apóstoles, cuando le piden, Señor, que caiga fuego sobre esta ciudad, vamos a maldecirla para que caiga fuego, Jesús los reprende. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, los reprende también. Le dice, Pedro, no. Quien a espada mata, a espada morirá. O sea, que estas son formas que se le han dado a Pedro y vamos a ver después el por qué. Siempre aparece Pedro como violento, colérico, iracundo. Sin embargo, no es el discípulo más amado, no lo es. Negó a Cristo 3 veces. Cristo se lo perdonó. Pero aquí viene lo interesante. Cristo se lo perdona, pero al parecer Mateo no. Y Mateo era tan apóstol como Pedro. Y digo que no se lo perdonó. Y es una suposición basado en la historia. Es algo que yo no puedo decir fue así, sino que aquí vamos a hacer una presunción. Porque miren, Mateo en su evangelio, luego de la negación de Pedro, Mateo no vuelve a hablar de Pedro más en su evangelio. Borra su nombre y no habla más de él. O sea, Mateo trata de borrarlo. Si a esto le sumamos que a Pedro solo se le enfrentan 2 apóstoles, que es María Magdalena y también Mateo, se puede entender que la relación no es buena. Cuando lleguemos a María Magdalena entenderemos lo que Pedro le dice a María Magdalena: la mujer no tiene derecho a la vida. Bueno, todas estas cosas. Y Mateo. Se puede entender entonces, como bien les decía, que la relación no es buena, y sobre todo el apócrifo de María Magdalena retrata a Pedro. Es un retrato de Pedro en cuanto a sus ínfulas, y nos hace pensar que realmente todo no quedó bien cohesionado entre los apóstoles, porque todos se van. Y aunque Pablo de Tarso no las tiene todas con Pedro, porque le llama hipócritas cuando va Pedro con los gentiles de una forma y con los judíos de otro. Ustedes saben que Pedro y Pablo hoy en la iglesia romana se celebran incluso juntos, pero Pedro y Pablo no tenían una relación, no las tenían todas. Más bien un problema dialéctico. Porque Pablo de Tarso sobre todo dice, y fui a hablar con Pedro, pero no lo traté como si fuera un apóstol, lo traté como uno más, como un cristiano más. O sea, Pablo de Tarso, yo creo que la horma del zapato de Pedro era Pablo. Léanlo en Hechos de los Apóstoles, que Pablo lo dice, y fui a ver a Pedro y no lo traté como si fuera un apóstol, pues yo también soy apóstol, porque yo también he sido llamado. Si no lo traté como un cristiano más, o sea, no le hace a Pedro las cortesías que tanto le hace Marcos en su evangelio, por ejemplo. Pero sin embargo, Pablo sí dice que Pedro es una de las 3 columnas de la iglesia. Sin embargo, Cristo dice que Pedro es la piedra sobre la cual edificará su iglesia, que cuando hacemos las traducciones de piedra del griego ático al griego koiné y lo llevamos al arameo, realmente se ha tratado de entender de que piedra es algo que se lanza, algo que se tira. Pero realmente, cuando vamos y buscamos tanto en arameo, que es en el idioma en que Cristo solo tuvo que haber dicho, y después se pasó del arameo el texto al griego ático de koiné, Pedro es la piedra sobre la que se funda la iglesia. Y veremos todo esto por qué. A pesar de que Cristo dice, Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra, tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia, y tendrás las llaves, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y las puertas y el mal nunca
nunca podrá con esta iglesia. Bueno, estoy tomando para no tomarles el texto exacto, búsquenlo. ¿Qué pasa? Bueno, Pedro no queda a cargo de la iglesia como nosotros pensábamos, como se nos ha hecho pensar o como quizá muchos de ustedes hayan interpretado. Pedro no queda como cabeza de la iglesia. ¿Ah? Que Cristo dice, tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Bueno, entonces, ¿por qué Pedro en Jerusalén vive a la sombra de otro? Pedro en Jerusalén vive a la sombra de Santiago, que sí es el obispo de Jerusalén, que es el que se queda allí, que es el hermano del Señor. Como lo retrata Pablo y como lo retratan todos. Fuimos y vimos al hermano del Señor. Ya sea por parte de madre o parte de padre, no, eso no nos interesa ahora. Pero el caso es que siempre se habla de este Santiago, porque recuerda que está Santiago el mayor, está Santiago el menor. Que sí es el obispo de Jerusalén, es el que está, el que se queda, señores, con la iglesia, manteniendo la iglesia, decidiendo las cosas en el terreno. En el terreno, cuando digo el terreno, es donde ocurren los hechos de la pasión y la resurrección. Es Santiago, no es Pedro. O sea, es la roca de donde sale todo. La roca de donde sale todo no es Pedro. La roca de donde sale todo es de Santiago el menor, que es el obispo de Jerusalén, que es el que se encarga de tratar de llevar a todo ese mundo judío al cristianismo en Jerusalén, o sea, en la propia tierra de Jesús. Ese no escapa. Todos los apóstoles se van, todos se van. Sin embargo, el que se queda, como decimos nosotros, con el problema encima, es Santiago, el hermano del Señor. Por tanto, la subordinación de Santiago no parece ser hacia Pedro. Santiago no se subordina y Pedro es el que se va. ¿Por qué no es Pedro el obispo de Jerusalén, sino el obispo de Roma? Pregúntense esto. Bueno, tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia, pero la iglesia donde primero se edificó una iglesia es en Jerusalén. Donde surge el cristianismo en Jerusalén, no es en Roma. Si fuese así, ¿por qué Santiago el que se queda como cabeza en el mismo lugar donde muere Cristo? ¿Quién sucede a Cristo? ¿Quién preside el cristianismo primitivo? ¿Quién funda el cristianismo primitivo? ¿Quién lo mantiene unido? Pues Santiago de Menor. Y es aquí donde la Biblia, siempre yo digo, no se entiende en el Evangelio. Porque de Pedro, el que más alto lo pone es Marcos el evangelista, porque andaba con Pedro. Pero Marcos no era apóstol. Entonces, no hay que entender primeramente que la sede patriarcal más antigua no es la de Roma, sino la de Jerusalén. Siempre nos hemos quedado con que la sede patriarcal es Roma. No, la sede patriarcal primigenia antigua es Jerusalén. Y de ahí se decanta que el cristianismo se divide en primacía personal o título territorial. Si vamos a título territorial, pues el título territorial lo tendría Santiago el menor. Pero un título territorial no puede irse sin el título personal, sin esa primacía personal. Por tanto, al formarse el problema con Pedro, tema que Mateo no trata, o sea que no vuelve a hablar Mateo en su evangelio. Mateo no le hace guiños a Pedro porque Pedro no se queda a cargo de esa comunidad cristiana en Jerusalén y se queda Santiago. Vamos a comenzar diciendo que después de la resurrección todo es muy confuso, se sabe muy poco. Y todos dirán, bueno, con este podcast lo que se pretende es echarle tierra a Pedro, pero hasta sepultarlo. Y les voy a decir que no, y es la pregunta que se deben ustedes estar haciendo desde el principio del film. Bueno, pues ¿para qué nos retratan a este apóstol? Y nos dice, les explicaré la iglesia después y les explicaré después. Bueno, yo les explico después. Que el momento es ahora, ese después ya ha llegado y se convierte en ahora, porque Pedro es el hombre en el que Cristo confió, a pesar de que lo traicionó. Lo traicionó porque lo traicionó no una vez, sino 3. Por eso es que Mateo lo borra y muchos cristianos antes no querían saber ni de Pedro. El Señor lo restituye. Miren, Pedro es
el modelo de hombre en todos sus estados. Pedro es el retrato de lo que Cristo quería. Cristo no quería un santo que gobernase santos. Pedro quería un hombre plagado de errores que aprendiese para enseñar a otros. ¿Por qué Cristo no coge? Y es una pregunta que han hecho muchos, incluso seminaristas, muchos teólogos. ¿Por qué Cristo no fue? Le era más fácil llegar a Cristo y decir, a ver, todos los que saben leer y escribir, todos los que tienen, en el tiempo de hoy sería todos los que tienen un título universitario son los que van a estar conmigo y vamos a fundar algo. No, Cristo escogió hombres de toda clase, hombres de toda condición, hombres de todos los lugares, para enseñarlos, no para trabajar sobre una enseñanza previa, sino escogió hombres y mujeres para enseñarlos. Y esto es lo que a Cristo más le gustaba, por eso es que es maestro. Y cuando se trata de atacar la figura de Pedro, hay que decir, ¿tú qué hubieses hecho? Ese Jueves Santo, ¿tú qué hubieses hecho? Esa noche, previa al Viernes Santo, ¿tú qué hubieses hecho? Pues yo les digo a ustedes que muchos lo hubiésemos negado a Cristo. Ahora no, ahora es más fácil. Ahora desde nuestra posición decimos pues que nos maten. Porque ya sabemos todo. Ya la historia la sabemos hasta el final. Ya el libro lo leímos completamente. Porque ya sabíamos que resucitó y todo ese cuento. Ya todo eso lo sabemos. Pero Pedro no lo sabía. Pedro no lo sabía. Pedro pensó que, bueno, mataron al maestro. ¿Qué hago? Por tanto, Pedro no es mejor que ninguno de nosotros. Y por eso es que Cristo le deja a Pedro la forma de ordenar las cosas. Primera, es indudable que Pedro es un líder para lo bueno y para lo malo. O sea, Pedro tiene malas pulgas, lo mismo para defender la iglesia que con los mismos apóstoles. Pero es que ningún otro apóstol encara los problemas como los encara Pedro. Pedro los encara de una forma de líder. Y Cristo ve eso. Segundo, señores, quien reconoce a Cristo, bueno, era Jesús, pero que dice, tú eres el Cristo, es Pedro. Un hombre tan, podemos decir, tan bruto, tuvo el don del Espíritu Santo de reconocer en Cristo la divinidad. Por demás, era el apóstol, vamos a decirlo así, más presto y decidido a las cosas. Si Cristo iba, él iba. No titubeaba. Solo titubeó cuando Cristo dijo, me voy a entregar, y le dice, no haga esto, y le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, Cristo le va llevando con el látigo todo el tiempo. Y aún así, restituye a Pedro. Y la gente dice, bueno, pero si Pedro lo negó, ¿por qué restituyó a Pedro y no a Judas? Y ahí es donde iremos después en estos podcasts hablando de los apóstoles, que Judas ya estaba muerto. Por eso es que nunca vamos a saber si Judas fue realmente perdonado por el Señor o si realmente fue condenado al infierno, no lo sabemos. Pero ya se sabe que cuando el Señor resucita, parece que la muerte de Judas fue muy rápida. O sea, en el mismo momento, y después lo explicaremos esto, ahora estamos hablando de Pedro. Otros dicen que el campo aquel que Judas se lo había comprado desde antes con el dinero que se había robado y que fue en ese campo donde se saca, porque de jueves para viernes no te da tiempo comprarte un campo, sembrar, cultivarlo y hacerlo. No. Esto era algo, parece que ya se venía planificando. Ahora, Pedro lo niega, pero Pedro se arrepiente. Pedro se alegra de ver a Cristo resucitado. Entonces Pedro es la imagen del hombre. Es la imagen no de la cabeza de una iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Santiago el menor. Ahora, que el Señor le deja a Pedro este control, sí. ¿Quién más iba a poder tener este control? ¿Quién puede tener la fuerza? Porque déjeme decirle, para una iglesia no puedes estar todo el tiempo con la carita sonriente y bueno, y me hicieron y no pasa nada y no. Para controlar una iglesia hay que tener un carácter fuerte. No para con los tuyos, que ese era el factor de Pedro. Pedro era para con los de él y para con nosotros. Pero bueno, tú debes tener un temple para asumir las consecuencias de tus actos. ¿Quién de los evangelios, lean todos los evangelios, quién es la persona más idónea para un cargo de liderazgo? Pedro. ¿Quién es la persona que reconoce todas las facultades de Cristo?
del Mesías, Pedro. Entonces el Señor no se equivoca cuando habla con Pedro. Porque Pedro es ejemplo, además de penitente. Pedro es el primero que se arrepiente ante el Señor resucitado. O sea, es el primero que tenía que pagar ese pecado que había cometido. Pero es que Cristo lo dice. Entonces muchas teorías se decantaron después de Pedro. Están los que no creen que Pedro fue primero para nada. Están los que no quieren saber de Pedro. Y por tanto, es una posición muy cómoda para decir, pues el Papa no tiene nada que ver en esto. Está por gusto. Y están los que ven las cosas como yo las veo. ¿Yo hubiese hecho algo distinto a Pedro? Creo que no. Creo que no. Ahora, ¿es Pedro el más importante de los apóstoles? No. ¿Es Pedro el fundador del cristianismo primitivo? No. Ahora, ¿es Pedro un apóstol y como apóstol merece ser tratado y como apóstol merece que nosotros le demos el puesto que le corresponde a un hombre plagado de errores como usted y como yo, y que por eso Cristo lo deja, porque lo enseña? A Cristo le gustaba enseñar y dejar en una posición a quien él había enseñado, y el más presto era Pedro. Ojalá y tengamos todos nosotros los patriarcas la misma fuerza que Pedro de ir a donde vaya el Señor. Y tú vas allí, yo voy. Pedro todo lo demostró en vida. Con esto hemos hecho un retrato de Pedro. Por favor, no caigan en el sedevacantismo nuevo que está saliendo. No quiero referirme en ningún término, pero Pedro no es el apóstol más importante, ni lo es, ni lo será, ni lo fue. Se puso en una sede romana y desde Roma, todo el imperio romano, por supuesto, cada cual con su patriarcado. Pero realmente Pedro no reúne todas las condiciones más que los demás apóstoles. La única condición que Pedro lo distingue es que fue primero en reconocer al Mesías. ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo. Entonces, con esto los dejo. Seguiremos hablando en próximos días de los demás apóstoles. Espero disfruten el podcast y que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.